Hola, soy R.R. López y hoy vengo a hacer una reseña de un libro de fenómenos paranormales, La Granja Humana. Hola, soy R.R. López y vengo con otra reseña, en este caso de un libro de misterio. Se trata del libro de misterio La Granja Humana, de Salvador Freixedo, y es un libro que es la segunda parte o la continuación, digamos. Realmente no hace falta leerse el primero para entender el segundo, pero sí que es interesante habérselo leído. Y como te iba diciendo, es la continuación del libro de Salvador Freixedo titulado Defendámonos de los dioses. Salvador Freixedo, para quien no lo conozca, es un investigador de fenómenos forteanos que comenzó siendo ufólogo tradicional, es decir, él empezó a estudiar los casos de objetos volantes no identificados, pero poco a poco fue dándose cuenta de que el fenómeno OVNI tenía un sustrato común con otros fenómenos paranormales de tipo más psíquico, y al final acabó como otros investigadores decantándose más por la teoría de la intrusión. La teoría de la intrusión es una teoría que habla de que todos los fenómenos paranormales tienen el mismo origen, y dicho origen es desconocido por el hombre y posiblemente se puede achacar a seres de otras dimensiones que entran en nuestra dimensión de vez en cuando e interfieren con nosotros, generando este tipo de fenómenos extraños, ¿no? Y cada persona ve en realidad el fenómeno en la forma que le permiten sus creencias y su contexto cultural. Por poner un ejemplo, en la Edad Media, pues cuando se veían luces en el cielo o cosas extrañas, se atribuía o bien se atribuía a causa religiosa, porque la ciencia no imperaba en ese momento, entonces eran ángeles o demonios. Y luego, cuando el hombre tuvo la noción de que podía haber vida en otros planetas, fue cuando empezó a verse ovnis. Actualmente, como ya se conoce que podemos tener acceso, o sea, que el universo se compone de múltiples dimensiones, más de las 4 que nosotros percibimos, pues ya empieza a plantearse la posibilidad de que sean seres de otras dimensiones. Pero en realidad puede que no sea ninguna de estas cosas y sea otra historia que nosotros no somos capaces de percibir ni entender desde nuestro punto de vista humano, ¿no? Y hay quienes dicen que este fenómeno maneja a los seres humanos a su antojo, con algún fin que no entendemos. Hay quien incluso habla de que es un teatro cósmico, cuya función es hacer que la conciencia sobre lo que es real y lo que no de las personas que sufren estas experiencias cambie, porque muchas personas, cuando sufren experiencias de este tipo, de repente todos sus esquemas sobre lo que era lo posible y lo que no cambian y empiezan a pensar pues de una forma más amplia, ¿no? Todo esto son las distintas hipótesis que hay alrededor de la teoría de la intrusión, pero como te iba contando, Salvador Freixedo en este libro analiza un montón de casos OVNI que él vivió, porque él durante mucho tiempo fue sacerdote y estuvo en Sudamérica. Entonces en este tiempo empezó a investigar el fenómeno. Posteriormente fue excomulgado de la iglesia porque empezó a plantear unas tesis que iban en contra de la jerarquización de la iglesia por una serie de cuestiones que ahora después te cuento bastante interesantes. De hecho, el hecho de que este hombre sea religioso y teólogo aporta un punto muy interesante, como también ahora después te contaré. Pero bueno, en este libro Freixedo empieza a narrar muchos casos ovni y casos de gente que tiene contacto con entidades no humanas, pero no entidades que se bajan de platillos volantes ni que son enanitos verdes, sino algo mucho más interesante y mucho más original, ¿no? Incluso llega a hablar de casos de personas que él conoce y narra algunos casos que son muy siniestros. Por ejemplo, un caso de unos trabajadores mexicanos que el día de paga se montaban en un camión y iban a la ciudad, y mientras iban a la ciudad, de repente a través del parabrisas entró el cuerpo de una persona cortado por la mitad, cayó y atravesó el parabrisas. Entonces, claro, ellos pararon, avisaron a las autoridades, y las autoridades, como no podían explicar de dónde venía el cuerpo, pues
se les metieron a ellos en la cárcel diciendo que lo habían atropellado, pero finalmente por cómo estaba el cuerpo y por las circunstancias en las que había aparecido, pues no podía ser el caso de que lo hubieran atropellado, así que los liberaron de la cárcel, ¿no? Y bueno, Salvador Freixedo desarrolla un poco más las tesis que daba en su anterior libro Defendámonos de los dioses, pero este libro me ha gustado menos porque no innova, es casi todo una enumeración de casos de fenómenos extraños y no aporta nada nuevo, al menos nada tan nuevo, y nada tan nuevo fue en su época, porque estos libros fueron escritos en los años 70, pero sí que es un concepto que si no lo conocía antes es bastante rompedor, ¿no? Y ya te digo, no aporta nada respecto al libro anterior, Defendámonos de los dioses. Así que no me ha gustado tanto. Defendámonos de los dioses es un gran libro y de hecho a mí me inspiró mucho y tomé parte de las cosas que él postula en este libro para mi propio libro, Seres de otra dimensión, en el que abordaba el tema desde un punto de vista filosófico, la posibilidad de que distintos fenómenos paranormales sean causados por entidades que habitan en otras dimensiones. Un poquito de publicidad barata nunca viene mal. Y bueno, pues como te iba diciendo, a mí este libro me gustó mucho, Defendámonos de los dioses, y por eso quizás este otro me ha decepcionado tanto, porque me abrió los ojos de alguna forma. Vamos a ver, en él Salvador Freixedo, que es un teólogo experto, analiza el Antiguo Testamento y lo compara con las escrituras sagradas de los aztecas, y se ve un montón de pautas comunes entre los dos que a él le llevan a pensar que realmente tanto Yahvé como Quetzalcóatl no eran dioses, sino que eran entidades extrahumanas, las llama él, o de otra dimensión, que tienen una visión del espacio y el tiempo y algunos poderes superiores a los de los humanos. Por lo tanto los humanos primitivos pensaban que eran dioses y los adoraban y hacían todo lo que les decía. Entonces estos dioses normalmente, si te fijas, los dioses del Antiguo Testamento y los dioses incas también, eran dioses crueles que pedían sacrificios de sangre y muchos sacrificios de todo tipo, tanto de quemar seres vivos como de sacrificios humanos o sacrificios animales, ¿no? Entonces ella postula que en realidad estas entidades son entidades que lo que viven es de las emanaciones mentales de la mente alterada, la mente humana alterada en estados ya sea de profunda devoción o de emociones más intensas como el miedo y el dolor, ¿no? Y este tipo de ondas cerebrales que nosotros emitimos, porque el cerebro está constantemente emitiendo un campo electromagnético que tiene ondas que varían según los hercios, pues estas entidades se alimentan o de alguna manera les produce placer que las ondas cerebrales que nosotros emitimos cuando estamos en estados de exaltación religiosa o en estados de dolor y de angustia, ¿no? Y por eso estas entidades han potenciado a lo largo de la historia, según Freixedo, el enfrentamiento entre las culturas, principalmente por motivos religiosos, para que haya guerra, haya destrucción y haya mucha gente sufriendo a lo largo del mundo, ¿no? Por lo tanto, Salvador Freixedo comparaba los textos sagrados aztecas con los textos sagrados judeocristianos y comparaba a Yahvé y su relación con el pueblo de Israel, con Huitzilopochtli y el pueblo azteca, encontrando una serie de coincidencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, tanto Huitzilopochtli como Yahvé hicieron que sus pueblos elegidos vagaran durante mucho tiempo buscando una tierra prometida y le hizo dar muchas vueltas durante años para recorrer una distancia que en realidad le habría tomado un par de meses. Por lo tanto, no se explica por qué los sometió a semejante tortura como fue para los judíos del Éxodo. Y ambos se mostraban adoptando formas extrañas, ¿no? Yahvé adoptaba la forma de una nube o una columna de fuego y Huitzilopochtli tomaba la forma de una gran águila. Entonces, pues digamos que estas eran las formas las que interactuaban con ellos, que actualmente quizás hubieran sido interpretadas como ovnis, pero en el contexto cultural de aquella época pues no tenían esas referencias, ni siquiera tenían la concepción de que hubiera vida en otros planetas, ni siquiera la concepción a lo mejor de que el ser humano pudiera viajar en el espacio. Por lo tanto, pues lo interpretaban cada uno dentro de su sistema de creencias. También fueron dioses guerreros que obligaron a su pueblo elegido a batallar con todos los pueblos de los alrededores. Ambos pueblos prosperaron rápidamente gracias al contacto con estos dioses y ambos pueblos pues cayeron y este dios les abandonó y no volvió a ser su valedor en momentos históricos críticos, que fue para los judíos la llegada de los romanos y para los aztecas la llegada de los conquistadores, ¿no? Y luego también ambos, y es una coincidencia curiosa, hacían que su
pueblo, vamos, este dios hacía que sus devotos pues se circuncidaran al nacer. Ambos dioses tuvieron un avatar. Yahvé tuvo a Cristo y Huitzilopochtli tuvo a Quetzalcóatl. Y luego en este libro, te estoy hablando más de Defendámonos de los dioses que del libro que me he leído, pero es que en realidad el que me he leído está bien, pero bueno, es unos cuantos casos, hay un recopilatorio de casos, pero Defendámonos de los dioses estaba muy bien porque además Freixedo, con su conocimiento de la antigua escritura, iba seleccionando capítulos en los que se veía claramente los ritos que tenía que hacer Yahvé, que tenían que hacer los siervos de Yahvé para entregarle determinados órganos de las reses sacrificiales que coinciden exactamente con los órganos que se encuentran extraídos en las mutilaciones de ganado, ¿no? Y también se ve como Yahvé siempre insistía mucho en que le dieran la sangre, que la derramaran alrededor del altar o que la quemaran, etcétera, ¿no? Entonces, por eso Defendámonos de los dioses era un libro bastante interesante que hacía ver, pues eso, como detrás de las religiones mayoritarias de la Tierra podía haber en realidad entidades de otras dimensiones que lo que hacen es manejar a la gente para que generen estos estados alterados de conciencia de los que ellos se alimentan. Podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con estas cosas, pero el trabajo de Freixedo en el anterior libro estaba bastante bien documentado y era bastante interesante. En este, por el contrario, se limita a decir casos y no lo documenta tanto, por lo cual, pues bueno, está bien si te gustan estos temas, pero no es lo que yo esperaba de Freixedo. Así que, bueno, te lo recomiendo si eres aficionado al tema forteano, es decir, a los fenómenos extraños y a la ufología, pero no analizada desde el punto de vista de la ufología clásica, es decir, de pensar que son seres biológicos de otros planetas que manejan naves y vienen a vernos. Y si te gustan los fenómenos paranormales y este tipo de cosas, es interesante, pero tampoco es que sea un gran libro. Si te ha gustado la reseña, pues ya sabes, dale a like, déjame un comentario si te apetece, suscríbete y dale a la campanita para estar al tanto de los vídeos que subo cada 15 días y nos vemos en el siguiente vídeo.